Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Gloria al Señor. Saludando de una manera muy especial a todos aquellos que están también allí a través de esta plataforma de YouTube. Amén. Que nos siguen a través de esta transmisión. Gracias por estar allí con el deseo de comer la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es para comerla. Amén. Gloria al Señor. Es para comérsela, para tomarla para uno mismo y saber que Dios usa un hombre que sea dispuesto. Amén. Gloria al Señor Jesús para Él, y Él habla a través nuestro. La carta a los Romanos, en el capítulo número 1, el verso 18. Bueno, allí hay un subtítulo que dice la culpabilidad del hombre. Y quisiera que usted escuchara con mucha atención esta lectura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos hable, que Dios nos instruya en esta hora, conforme a su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Él tiene algo que enseñarnos y nosotros tenemos mucho que aprender. Señor del cielo, te adoramos, glorificamos tu nombre. Aquí estamos delante de ti, dándote gracias por esta oportunidad, Señor Jesús, que nos das de poder estar en tu presencia, de poder adorar y glorificar tu nombre, de poder aprender cada día más y más de tu palabra, Señor, y entender tu gracia y entender tu misericordia, oh Dios maravilloso. En el nombre de Jesús vamos a predicar tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Pónganse cómodos, mis amados hermanos. Gloria al Señor. En una ocasión, un
Un hombre me decía que si era verdad que Dios existía, entonces, ¿por qué el mundo está como está? De alguna manera me estaba dando a entender que todo lo malo que hay en el mundo es por culpa de Dios, por el descuido de Dios, porque Dios no sabe cuidar a sus criaturas. Y entonces él me decía, ¿para qué creer en un Dios que descuida lo que ha hecho y que no le importa el dolor ni el sufrimiento que hay sobre el mundo? Entonces, basado en esa premisa, este hombre decidió entonces más bien no creer en Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo le pregunté y le dije, bueno, tú no crees en Dios, pero quisiera preguntarte, ¿tú crees en el alma? Y él se quedó mirándome y él sabía que era una pregunta capciosa, porque sí le estaba haciendo la pregunta de forma capciosa. ¿Usted cree en el alma? Entonces él me dijo, a ver, si le digo que creo en el alma, yo sé por dónde se va a ir usted, y si le digo que no creo en el alma, también sé lo que me va a contestar. Y yo, no, pero dame una respuesta, ¿cierto? Me dijo, sí creo en el alma. Y yo le dije, bueno, ¿dónde está el alma? ¿O tú crees que el alma es un órgano del cuerpo, que es una glándula, o que está ubicada en dónde? ¿Dónde la puedes encontrar? ¿Al lado del corazón, al lado de los riñones, o está en la cabeza? ¿O dónde está el alma? Porque si yo creo en el alma, entonces tú puedes pensar que el alma es una parte biológica del ser. Y me dijo, no la encuentro en ninguna parte. Yo le dije, si no la encuentras en ninguna parte es porque no forma parte de la biología del cuerpo. Es porque es un elemento, es un ingrediente que está allí, que le da un componente espiritual al ser humano. Que los animales tienen espíritu, pero no tienen alma, ¿cierto? No tienen alma. Solamente esto es dado a los hombres. Y me dijo, bueno, listo, está bien, el ser humano tiene alma y no es una glándula, no es una parte biológica del cuerpo. Y yo le dije, bueno, entonces, si tú crees en eso, ¿por qué vas a pensar que el alma está ahí en el ser humano así? Por la suerte, por adaptación. No, el alma está ahí puesta por alguien. Amén. Y tiene un valor tan alto para ese alguien que a Dios, quien la dio, no le interesa el cuerpo, le interesa el alma. Y cuando nosotros le entregamos el alma, pues Él hace del cuerpo su templo. Pero lo que la Biblia nos enseña que se va a salvar o se va a condenar es el alma. Porque al cielo no entrará ni carne ni sangre. Este cuerpo no va a entrar al cielo, ¿cierto? Este cuerpo, según la palabra de Dios, será transformado por un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de Cristo. Amén. Pero no al cuerpo de Cristo en la carne o de forma terrenal, sino al cuerpo de Cristo en su gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, no es posible que nosotros tengamos una parte del ser que no es biológica y que esté ahí solamente por evolución, por adaptación. No, el ser humano tiene algo que Dios lo puso y ese algo se encuentra vacío. Y es un vacío tan grande que usted puede buscar placeres los que quiera, puede obtener poder, belleza, puede obtener dinero, puede obtener lo que usted quiera, pero nada, absolutamente nada de lo que el ser humano haga traerá una satisfacción plena a su vida. Usted puede pasar una noche de placer, de fiesta, una noche loca que llaman por ahí,
Pero al otro día usted se va a sentir quizás mucho más vacío de lo que estaba, porque nada va a traer satisfacción. Porque en el alma hay un espacio que está vacío y ese espacio se lo reservó Dios para él. Sabe que Dios siempre le ha dado todo al hombre, pero se ha reservado algo para él. En el huerto, hermano, le dio al hombre todo el paraíso, pero se reservó un árbol. Este no lo tocas porque este es mío, ¿cierto? Cuando Dios bendice, hermano, a Abraham y bendice entonces tiene un pacto con él. Bueno, todo es tuyo, pero hay una parte que la vas a reservar para mí. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y así sucesivamente, usted mira en la historia bíblica cómo Dios siempre se ha reservado algo para él y en cada persona se ha reservado un espacio en el alma, en el ser humano, para llenarlo solo él. Solamente Dios lo llena, solamente Dios trae esa satisfacción. Entonces el hombre busca llenar ese vacío en cuanta cosa existe, pero nunca lo podrá llenar porque el único que lo puede llenar es Dios. Gloria al Señor Jesús. Y me dijo, bueno, entonces, ¿por qué si Dios existe? Ya no me hable más del alma. Si Dios existe, entonces, ¿por qué el mundo está como está? Y el mundo está como está no por culpa de Dios. Porque la Biblia dice que cuando el Señor creó todas las cosas, se quedó mirando y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Dios no creó nada malo. No creó nada para incomodarnos ni para perjudicarnos. Porque si Dios hubiera querido perjudicarnos, pues más bien no nos hubiera hecho y ya. ¿Cierto? Pero Él no hizo nada para perjudicarnos ni para que nosotros estuviésemos mal. No, Él hizo todas las cosas y vio que lo que había hecho era bueno. Y dice la Biblia, en gran manera. Bueno, en gran manera. Gloria al Señor Jesús. Y lo último que hizo fue al hombre. Y lo hizo, hermano, de una manera tan especial que ni siquiera lo hizo con su palabra, sino que lo hizo con sus propias manos. Es lo único que Dios se tomó la molestia de hacerlo con sus propias manos. Él se ensució, ¿cierto? Tomó barro, tomó tierra. Y eso tiene una lógica grande en la ciencia, porque si usted analiza el cuerpo humano, tiene todos los mismos componentes que tiene la tierra. Si quiere que su niño sea sano, póngalo a comer tierra. ¿Sí? ¿Usted cuándo ha visto los niños de las personas en el campo que esos niños son sanos? En cambio, el que mantiene encerrado en un apartamento, pobre niño, enfermo todo el tiempo. Póngalo a comer tierra. Todos los componentes que están en el cuerpo están en la tierra. Y Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo creó, lo formó y lo hizo. Pero en especial dice la Biblia que lo hizo a su imagen y a su semejanza. A ningún ser creado lo hizo Dios a su imagen y a su semejanza. Ninguno, ni siquiera los ángeles. Porque los ángeles no nacen, tampoco crecen y mucho menos se reproducen. Los ángeles simplemente fueron creados y ahí apareció. En cambio nosotros sí tenemos un proceso que Dios estableció, un proceso biológico de hecho muy precioso, muy bonito. Dice la Biblia que así como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, así ignoramos nosotros también. ¿Cierto? Lo que hay en la mente de Dios, su propósito, su voluntad, su poder, su eterna deidad, su propósito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice la Biblia que Dios hizo al hombre bueno. ¿Cómo disfrutaría, hermano, Adán en el paraíso? Todo era bueno. Amén. Y lo que más disfrutaba no eran los frutos que habían por allí, el césped, los animales, el buen clima. Imagínense cómo sería eso.
ni frío yo creo que sentía porque... Pero dice la Biblia, hermano, que lo que más disfrutaba Adán era la presencia de Dios. Adán simplemente alzaba la voz y Dios ahí estaba y le contestaba. De una, le respondía. Y hablaba con él. ¿Cómo sería ese diálogo? Pues imagínense. No había pecados. Un hombre ahí, hermano, totalmente santo. Y santo de manera natural, ¿cierto? Conforme a la imagen de Dios. Y Dios hablaba con él y él tenía una relación con Dios hasta que llegó Eva. Y bueno, la Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno. Lo puso en un lugar bueno. Le dio cosas buenas. Lo hizo a su imagen y semejanza. Lo bendijo. Gloria al Señor. Le dio una mujer muy, muy bonita. ¿Cierto? Muy especial. Gloria al Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que él buscó sus propias perversidades. Creo que es lo que sucedió con todos los seres inteligentes creados. Porque Dios les dio la oportunidad de elegir el bien y el mal. ¿Cierto? Que pudieran escoger, eso se le llama libre albedrío. Pero no solamente el hombre, los seres espirituales también, muchos de ellos eligieron amarse más a sí mismos que amar a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y de ahí en adelante, hermano, todo se degradó. ¿Por qué? Porque lo malo trae consecuencias. ¿Cierto? Lo malo trae consecuencias. Haga algo malo y algo malo resultará de eso. No va a resultar nada bueno. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y si el hombre comenzó a cosechar violencia, porque miren la violencia que Caín ejerció sobre Abel, ¿cierto? Eso fue un acto violento grande, un acto de agresividad, de orgullo, de prepotencia. Porque cuando Dios, hermano, se agradó del sacrificio de Abel, pero el sacrificio de Caín no lo miró con agrado. Entonces él, en vez de decirle al Señor, Señor, bueno, dígame que usted qué es lo que quiere, explíqueme, yo quiero aprender, yo quiero conocer, perdóneme. Hubiera sido humilde, pero se llenó de arrogancia. Y entonces, ¿qué hizo? Se levantó contra aquel que había hecho lo bueno y ejerció entonces un acto de violencia contra su hermano y lo mató. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. De ahí en adelante, hermano, la raza humana se vino. Y por causa del pecado del hombre, entonces Dios no solamente maldijo al pecado, condenó al pecado, sino que también maldijo al hombre, lo condenó, a la mujer, a la serpiente y a la creación. Y usted dirá, ¿y por qué la creación? ¿Qué culpa tiene la creación de eso? Porque ya venía el pecado, ¿cierto? Y el hombre tenía el dominio de la creación. Dios le había dado potestad sobre la creación. Pero entonces Dios, al maldecir la creación también, ¿cierto? Entonces la creación se levanta contra el hombre. Y de ahí en adelante la creación no se le ha querido sujetar al hombre. ¿Cómo podrá el hombre controlar la creación? Intenta controlar algunas cosas, pero vaya, controle un huracán. Vaya, controle un terremoto. Controle un tsunami. Ese tipo de cosas no. Si nos da dificultad coger una gotera, ahora imagínese un tsunami. No hay forma. Toda la creación, hermano, se volcó. Todo, hombres, los seres que habían sido destituidos del cielo, todo se volcó al pecado y todo se degradó al pecado. Y por el pecado entonces hay enfermedades, hay pestes, hay hambre, hay violencia, hay injusticia. Todos los males. La Biblia dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero, pero
pero el amor al dinero viene también del pecado. Entonces podemos decir que la verdadera raíz de todos los males es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Pecado, hermano, es desconocer a Dios. Es ignorar a Dios. Es no tener en cuenta a Dios. Darle la espalda. Eso es pecado. Amén. Desobedecer su mandamiento, su estatuto, su voluntad. Eso es el resto son consecuencias. Que la borrachera es pecado. La borrachera no es un pecado. La borrachera es una consecuencia del pecado. Y así sucesivamente, cualquier forma de pecado que usted diga, todo es consecuencia de la desobediencia a Dios. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la carta a los romanos, con lo que leímos? Bueno, la carta a los romanos, hermano, tiene algunos propósitos. El propósito primordial de la carta a los romanos es enseñarnos la doctrina de la justificación. Amén, gloria al Señor. Es cuando Dios toma a una persona que es culpable y la exonera de su culpa. La justifica. Pero cuando la justifica no quiere decir que, ay, pobrecito, es que él no tenía la culpa, mire, fue que se equivocó, tengan misericordia. No, eso es otro tipo de justificación. Porque la gente se puede justificar a sí misma. No, es que no fue mi culpa, es que mire, es que fui víctima de las circunstancias, es que a mí me hicieron esto, es que lo... Entonces uno trata de justificar un comportamiento. Y eso es lo que de pronto un profesional psicólogo trata de hacer con una persona cuando comienza a estudiar y analizar y se va por allá desde niño, qué fue lo que le pasó, que es que no sé qué le hicieron, que el papá no sé cuántas. Entonces trata de justificar su comportamiento. Pero en este caso no está hablando de ese tipo de justificaciones. Es declarar a alguien culpable, pero al mismo tiempo liberarlo de la consecuencia de la culpa. De eso trata la doctrina de la justificación. Y la carta a los romanos trata de la doctrina de la justificación. La carta a los romanos trata de la fe. Amén. Y de hecho, Pablo en el capítulo 5 y el verso 1 une las dos cosas, la justificación y la fe, porque no puede haber justificación sin fe. Dice Pablo entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Ah, ya lo tenían ahí. Entonces, mire cómo el apóstol va uniendo la justificación con la fe. Porque la única manera, hermano, de ser libres de la culpa es a través de la fe. ¿De la fe en qué? En Jesucristo. A través de la fe en que Dios, siendo Dios, amén, se manifestó en carne y vino aquí a pagar el precio del pecado. ¿Y cuál es el precio del pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces lo que nos está enseñando la Escritura es que la única manera que uno es libre del pecado es muriéndose. No hay otra forma de ser libre del pecado. ¿Cómo deja usted de pecar? Cuando se muera. Si usted no se muere, no va a dejar de pecar. Bendito el nombre del Señor. Y la carta a los romanos trata, en tercer lugar, es precisamente del pecado. Y usted dirá, pero ¿por qué hablan tanto del pecado? ¿Por qué no habla un poquitico de prosperidad más bien? ¿Por qué no habla más bien un poquitico de sanidad, de paz, de amor y paz y todo eso? Porque el apóstol Pablo, hermano, inspirado por Dios, porque esto no fue un capricho del apóstol Pablo. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué el apóstol en esta carta habla tanto del pecado? Y precisamente estaba mirando, hermano, a partir del verso 18
del capítulo 1 y todo el capítulo 2, que viene hablando del justo juicio de Dios. Porque Dios nos quiere presentar a nosotros la justificación, pero para nosotros entender la justificación, primero tenemos que entender el pecado. Amén. Tenemos que entender la gravedad del pecado, que eso no es un cuento de hadas, que no es un chiste, que no es una historia de niños, que no es una fábula, que no es un mito, sino que es una realidad del ser humano y que trae consecuencias graves. Es tan grave el pecado, hermano, que convierte ángeles en demonios y hombres en bestias. Eso hace el pecado, eso. De esa manera transforma el pecado a los que practican, a los que lo practican. Y no solamente eso, los convierte en sus esclavos. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. O sea que es imposible dejar de pecar. Es imposible dejar de pecar. Entonces Dios comienza a mostrar primero la gravedad del pecado. Y no solamente la gravedad del pecado, sino que Dios comienza a mostrar, hermano, la culpa del hombre. Entonces uno mira del verso 18 al verso 32, que Dios está hablando de la culpa del pecado del ser humano en términos generales. Y a partir del capítulo 2 comienza a mostrar la culpa del pecado en Israel. Que la Biblia hace diferencia entre el mundo gentil, entre el mundo pagano y el pueblo de Israel. Hace siempre la diferencia. Usted está leyendo por allá y el apóstol siempre usa esos términos, al judío primeramente y también. Cuando dice al griego se está refiriendo al resto al mundo pagano, que en ese entonces se está hablando era del mundo griego, ¿cierto? De los romanos, de los tesalonicenses, de los corintios, de todos esos pueblos que tenían que ver con la religión griega. Pero también se está refiriendo al mundo pagano, que eran pueblos diferentes a los pueblos griegos, de donde proceden los vikingos y toda esa gente, que tenían otro tipo de deidades. Odín, y usted que le gusta tanto las películas de Thor, todo eso viene de la cultura pagana. Entonces Dios primero trata mostrándole al mundo que ellos sí son culpables, que el ser humano sí es culpable, y luego habla de la culpabilidad del pueblo judío, del pueblo de Israel. El verso número 18 entonces inicia diciendo y hablando de la ira de Dios, porque la gente siempre quiere oír es del amor de Dios. Y casi siempre a la gente se le habla del amor de Dios. Y la gente apela, amén, a lo que Dios en su esencia es. La Biblia dice, porque Dios es amor. Pero la gente ignora que Dios no solamente es amor. Porque si Dios solamente fuera amor, entonces tendríamos que decir que es el ser más alcahuete del mundo. Porque por amor le pasa todo a todos. Pero un amor sin disciplina y un amor sin justicia echa a perder al ser querido. Coja a su niño y déjelo que haga lo que quiere. Que aparece en la casa con un sacapuntas que no es de él. Después por allá más adelante aparece con una bicicleta que no es de él. Y después aparece con una moto que no es de él. Y después aparece en una celda que sí es de él. Pobrecito mi niño. Es que me le tienen bronca. Es que no me lo quieren. No, déjelo hacer lo que quiera y usted está creando es un criminal. ¿Te imaginas un partido de fútbol sin árbitro? Yo recuerdo que cuando era adolescente, por allá por mi casa jugaban y que recochas. Reunía un poco de gente a jugar, pero era más lo que peleaban que lo que jugaban, como no había un árbitro.
Imagínense una ciudad sin semáforos. Los semáforos se los inventaron los ingleses. Y su propósito era no ponerle multas a la gente y no proteger la vida. Y fue un invento tan grande, pues que ¿qué ciudad del mundo no tiene semáforos? Bueno, aquí en La Estrella hay unos que funcionan, pero como cada año, no sé. Pero es mejor cuando no están, porque eso se llama más tacos cuando están. ¿No le ha pasado? Dices, bendito semáforo, funciona para cuando está mal. Pero imagínese una vida, hermano, sin códigos de vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquía. Donde cada quien hace lo que quiere, donde cada quien hace lo que le parece. ¿A usted le gustaría vivir en un lugar donde reine la anarquía? No, eso sería un desastre, hermano. Cualquiera llega a su casa y acaba con todo y nadie le dice nada. Qué duro. Usted se imagina la vida del ser humano, hermano, sin mandamientos. Y si alguien transgrede el mandamiento, la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor, que es justiciero, que es celoso, que es vengativo. Eso dice la Biblia. Dice, no toméis venganza vosotros mismos, yo mismo. Yo pagaré, daré a cada uno conforme a sus obras. De la gente que cree que Dios solamente es amor, hermano, no conoce al Dios de la Biblia. Puede que conozca al Dios de las religiones, al del crucifijo, que conozca por ahí al Dios no sé qué, pero el Dios de la Biblia. Yo también lo he conocido como el Dios de la destrucción. Un Dios lleno de amor mandó un diluvio y acabó con un poco de gente. Y no solamente con gente, con todo ser vivo que había sobre la tierra. Los únicos que no murieron eran los que sabían nadar y los que eran capaces de respirar debajo del agua. De resto, todo el mundo se murió. Yo conozco un Dios de amor que destruyó unas ciudades, 5 ciudades en la llanura, ¿cierto? Yo conozco un Dios de amor, hermano, que ha mandado toda clase sobre una ciudad, hizo llover piedras para defender a su pueblo. Imagínense, un granizo, hermano, puede partir el vidrio de un carro, una roca que caiga. ¿Cómo caerá eso desde arriba? ¿De dónde sacó Dios todas las piedras y las tiró? Pero la Biblia dice que hizo llover piedras. Tiro, Sidón, Sodoma, Gomorra, Nínive. ¿Cuántos lugares destruyó Dios, hermano, por causa del pecado? Entonces no me venga a decir que Él solamente es amor. Amén, amén, amén. Porque Él también es justiciero, es vengativo. Amén. Consume y tiene un juicio reservado. Y tiene un juicio reservado. Lo que pasa es que nosotros de Dios prácticamente hemos conocido su amor, porque por su amor es que somos salvos. Y Dios nos guarda, nos bendice, nos protege, nos prospera, pone alimento en nuestra mesa, hace salir el sol sobre nosotros, hace llover también sobre nosotros. Pero sí ha llovido mucho ya, Señor. Pero esa parte, hermano, de justicia sobre nosotros y castigo sobre nosotros, pues que nos guarde el Señor, hermano, de su ira, porque el día de la ira de Dios será terrible. La Biblia dice, ¿por qué anheláis el día grande de Jehová si es grande y terrible día de tinieblas y de dolor? Dice la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, previendo la justicia y la misericordia de Dios, y que la única manera de convencer al hombre de que necesita un Salvador es primero convenciéndolo de que es un pecador. Mire que el Señor Jesucristo dijo que cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de 3 cosas: de justicia, de juicio y de pecado. Entonces el apóstol Pablo nos quiere hablar a nosotros de la justicia y de la fe y de la salvación, porque el tema central, hermano, del apóstol Pablo en la carta a los romanos es precisamente la salvación. Gloria al Señor Jesús. Y para eso se vale entonces de la justicia, de la fe y también de la doctrina
del pecado. Es mostrándole al hombre que es un pecado, que es un pecador y que es culpable. Y que Dios ha venido trayendo juicios anticipados sobre la tierra. Y que este capítulo 1, a partir del verso 18 y todo el capítulo 2, no solamente habla del pecado, sino de la manera como Dios va a juzgar al mundo. Dice que lo va a juzgar con justicia, pero la ira de Dios ha sido revelada. Porque la ira de Dios se revela, así como Dios nos ha revelado a nosotros la salvación y nos ha revelado a nosotros la justificación, le ha revelado al mundo su ira, porque el mundo ha experimentado la ira de Dios. Y cuando Dios derrama su ira, hermanos, sobre un sitio, sobre un lugar, sobre un pueblo, sobre una persona, pues esa persona siente, ¿cierto?, el rigor de esa ira. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Y entonces dice la Biblia, porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, no es que se va a condenar. Dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre se enamoró más de lo malo que de lo bueno. De hecho, es más fácil hacer lo malo que hacerlo bueno. La Biblia dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. ¿Tú no crees que se convierte en bueno porque dejó de hacer lo malo? No, el bien hay que aprenderlo a hacer. ¿Y por qué hay que aprenderlo? Porque no está de forma natural en el ser. Se mira que los niños desde pequeños ya van mostrando como la inclinación a la maldad. Ya mienten o hacen un daño a pesar. Y cuando ellos van a hacer un daño miran con malicia. Es que, ¿cierto? Es como tan natural. Y fuera de eso, si tiene un papá que le enseña a decir la grande, que le enseñan, y son muertos de la risa cuando el niño hace algo malo, es peor todavía. El mundo ya está bajo condenación. ¿Qué es lo que hace Dios a través del Evangelio? Librarnos de una condenación que ya está sentenciada sobre nuestra cabeza, que ya está declarada, un juicio que ya está hecho. ¿Usted cree que Cristo en la cruz del Calvario lo único que hizo fue salvarnos a nosotros? La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario condenó al pecado. ¿Y lo condenó cómo? Lo condenó en la carne, o sea, en su propio cuerpo. Porque Cristo llevó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados, hermano, los llevó Cristo en su cuerpo. Y las consecuencias del pecado las llevó. Porque dice la Biblia, sufrió todas nuestras enfermedades. Llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y los clavó en la cruz del Calvario. Por eso es que la cruz no es bendita. Esta semana estaba escuchando un coro que hablaba de eso. Y bueno, yo tengo ese problema. Yo escucho cualquier cosa y ahí mismo trato de filtrarla por la doctrina. Entonces se me pierde hasta a veces la bendición ahí. Dejo de cantar por eso. Porque dice que por su cruz fuimos nosotros salvados y nosotros no fuimos salvos por la cruz, sino por la muerte de Cristo en la cruz. Porque la cruz no es una bendición. La Biblia dice, maldito el hombre que muere en una cruz. La cruz es signo de muerte, signo de, ¿cierto? Usted va por la carretera y ve una cruz a la orilla y ustedes ya hicieron una fiesta, celebraron un cumpleaños. Ahí se murió alguien. En un accidente o lo mataron, quién sabe qué le pasó.
Pero usted va a un cementerio y está lleno de ¿qué? O de muertos, pero también de cruces. Está lleno de... Bendito el Señor Jesús. La cruz es símbolo de muerte, es símbolo de maldición, es símbolo de condenación. Nosotros no adoramos la cruz, nosotros adoramos el que murió en la cruz. Alguien que dé alabanza a nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora dice Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Si el ser humano quiso adorar otras cosas, ¿cierto? Otros seres, dice cuadrúpedos, aves, reptiles. Y usted le dice, ¿quién adora un reptil? Claro, en Egipto adoraban el cocodrilo. Hay otros lugares donde adoran una serpiente, donde adoran aves, un ratón. En la India hay un templo que se llama el templo de los ratones, de las ratas. Y va un sacerdote allá y las alimenta y son miles de ratas. No me cree, busque en YouTube, Entonces la gente adora una cantidad de cosas menos al Creador. Menos al Creador. Pero el mundo, hermano, tiene que decir en el juicio que realmente Dios fue conocido. Es que Dios no ha sido anónimo. Siempre lo he predicado y siempre lo he creído. Dios no ha sido anónimo. Dios siempre se ha revelado. Dios siempre se ha dado a conocer y ha tenido quien lo predique. En cualquier dispensación, toda dispensación tiene un mensaje y un mensajero. Toda dispensación tiene un mensaje y un mensajero. ¿Y un mensaje de qué? Un mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? El Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje. El Evangelio es un mensaje. Amén. Es una noticia que para nosotros es buena, pero para el mundo no es buena. Porque es un mensaje que a nosotros nos habla de salvación, pero a ellos, si no creen al Evangelio, les habla de condenación. Porque el Evangelio no solamente habla de salvación, el Evangelio también habla de condenación. El Evangelio habla de Dios y del diablo, del bien y del mal, de la salvación y de la condenación, del cielo y del infierno. El Evangelio nos habla de todo. Es usted el que tiene que elegir y mirar qué es lo que va a creer y en qué va a basar su vida, en qué va a fundamentar su vida. Y el mundo conoce a Dios, hermano, nada más por la sola creación. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Y el hijo de hombre para que lo visites. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Dice la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Toda la creación, hermano, ha conocido a Dios. Empezando porque la Biblia dice, hermano, que Dios puso su palabra y su ley en la conciencia de los hombres, acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Entonces puede que una persona nunca haya hablado con Dios, pero cuando una persona va a hacer algo, esa persona sí sabe si lo que está haciendo es bueno o es malo. No importa de qué época, no importa de qué país, no importa de qué tribu, no importa. No importa en qué clase de Dios haya creído, pero la persona sabe que está haciendo bien o está haciendo mal. ¿Por qué? Porque tiene conciencia. Recuerde que el ser humano tiene cuerpo, mente, memoria, espíritu, voluntad, alma y conciencia. Y todas esas cosas, hermano, rigen el comportamiento del ser humano. Según todas esas cosas y el contexto de su vida, entonces han de gobernar y de manifestar sus decisiones. Pero dentro de cualquier decisión que tome, sabrá si es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en las conciencias de los hombres. Todo ser humano tiene conciencia.
La Biblia habla de los que tienen una conciencia cauterizada, ¿cierto? De los que tienen una conciencia entenebrecida, de los que tienen una conciencia enceguecida, pero también habla de los que tienen una buena conciencia. Y el bautismo es una buena conciencia hacia Dios. Es la aspiración de una buena, gracias, pastelito ahí. Es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pedro lo que dice es que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. O sea, usted no deja de ser pecador porque se bautizó. Porque en una ocasión estaba doctrinando a una persona para bautizarse y la persona seguía inclinada hacia algo y lo hacía y lo hacía y lo hacía. Y yo le decía, no, si no dejas eso no te puedo bautizar. No se preocupe, pastor, que yo me bautizo y eso automáticamente borra. Yo, ay, ¿y cómo le hace? Porque yo no he podido saber cómo le hace. Le dije, no, estás equivocado. Porque uno no se bautiza para morirse. Si usted se quiere bautizar para morirse, no hay no que me diga que lo deje unos 2 minuticos abajo y ahí sí se muere. Pero el bautismo, hermano, es porque ya se murió. Esa época en que sepultaban la gente viva ya se acabó. Bueno, no sé si hay algún de malas por ahí que todavía le dé catalepsia y lo sepulten vivo. No, y si si le dio catalepsia, pues ya en la funeraria lo arreglan. Con toda mana de formol y ya quedó, mejor dicho. Entonces, ¿quién se va a ir al cementerio? Y para acá de Agustín, si lo incineran, ahí sí no queda nada. Peor todavía. Pero hermano, uno no entierra a los vivos. Uno entierra a los muertos. Amén. El apóstol Pablo dice, porque somos sepultados para muerte por el bautismo. Cuando usted se hace bautizar es porque realmente ya se murió, no porque se va a morir, ¿no? Entonces eso sería un suicidio. Es porque realmente ya se murió. El mundo ha conocido a Dios. ¿Por qué? Por su creación, pero también por su palabra y también por su conciencia, porque Él ha escrito, hermano, su ley. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él. Y mire que habla de 3 cosas grandes de Dios aquí que Él ha manifestado. Ha manifestado las cosas invisibles de Él, o sea, su espíritu. Porque está hablando de Él, de su esencia, no de su creación. Podríamos decir, no, que está hablando de los ángeles, que está hablando de los espíritus. No. Porque es que Dios es invisible. Y aún siendo invisible se ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder. Es que el que mira la creación tiene que saber que el que hizo todo eso es alguien muy grande. Tuvo que haber sido alguien muy poderoso, alguien muy majestuoso, alguien supremamente inteligente. Porque es que no me diga que todo esto se hizo solo. El ser humano tiene un concepto de la creación que de un tiempo para acá Dios ha venido derribando. Y los ha venido derribando en sus propios argumentos con las cosas que han sucedido. Lanzaron al espacio un telescopio llamado James Webb. Y ellos pensaron que ese telescopio les iba a dar la razón en todo lo que Carl Sagan hablaba y toda esa gente. ¿Cierto? Que no, que ellos tenían toda la razón, pero ese aparato empezó a tomar fotos que lo único que ha hecho es desconcertar a todos esos hombres científicos y cada vez los deja más confundidos. Con lo primero que comenzaron a desconcertarse y a preocuparse es con la teoría del Big Bang. Porque entonces hablan de que el universo está en expansión y que todo eso, pero las fotos que ese aparato ha tomado dicen lo contrario. Al punto que muchos de ellos dicen, no, entonces no hubo un Big Bang. Y si lo hubo, no lo hubo como nosotros nos imaginamos, ni lo hubo de la manera como nosotros creemos, ni el universo se gobierna por las leyes que nosotros creemos. Hablemos de los últimos meses. ¿Se ha oído hablar de ese cometa 3I Atlas? ¿No has escuchado nada de eso?
Ay, no en YouTube. A principios de julio entró un cometa al sistema solar, proveniente de otra galaxia. Y ese cometa viaja a una velocidad de 60 kilómetros por segundo, 250.000 kilómetros por hora. Ningún aparato que el ser humano haya creado es capaz de viajar a esa velocidad. Al principio tomó un cometa más, le da un vueltón aquí al sistema solar y vuelve y sale. La sonda, hermano, que fabricaron en los años 60 y lanzaron al espacio. Imagínate cuántos años, como 50 años o volando por ahí en el espacio. Apenas hace poquito salió del sistema solar. En cambio, este aparato en 2 meses, ese cometa en 2 meses ha cruzado todo el universo, no todo el sistema solar. Pero tiene unas características, hermano, que ellos se quedan impresionados. Primero, la velocidad con la que viene. Imagínense. Segundo, que tiene la capacidad de desacelerar y volver a acelerar. O sea, que pierda velocidad, listo. Pero que vuelva y se acelere. Cosa extraña. Los gases y los químicos y todo que tiene ahí en su núcleo no forman parte de la lógica que han visto en otros cometas. O sea, todos los científicos están, ¿y este de dónde salió y por qué con esas características tan raras? Al punto que ya están diciendo que ni siquiera es un cometa, sino que es algo que no es natural, sino artificial. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no es de aquí. No, que alguien lo hizo. Yo no quiero ponerme aquí a hablar de que haya habido en otra parte no la haya. Lo que quiero decirles es que el universo fue creado por Dios y que está regido por leyes que el hombre no comprende y que no entiende, y que el hombre cree que entiende, y que cuando el hombre cree que entiende llega algo que lo contradice, le dice, no es como tú crees. Así son las cosas de Dios. Por eso Pablo está hablando de las cosas invisibles de Dios. Dice su eterno poder. Y también habla de su deidad, habla de su divinidad. Y cuando habla de su divinidad, está hablando de todos los atributos que están en Dios y que no los encuentras en más nadie. Y son atributos tan grandes que el hombre cree que es más fácil negarlos que creer en ellos. ¿Cómo creer en un ser que lo sabe todo? Que conoce el pensamiento de todas sus criaturas. No solamente de los hombres, de los seres espirituales. Él conoce el pensamiento de todos. Que no hay absolutamente nada, y nada es nada, que se esconda de él o que él no sepa. Es creer en un ser así tan sublime. Para el ser humano es difícil de creerlo. Pero Dios, a través de su poder y de su deidad, le ha dado a entender al hombre, hermano, que Él es real, que Él sí existe, que esto no es fruto de una evolución o fruto de una casualidad, y eso hace que el hombre sea más culpable cada día. Porque el hombre, sabiendo la verdad, conociendo la verdad, entonces busca otras cosas. Porque dice la Biblia que conociendo al Creador, no le adoraron como a Dios, sino que fueron y se buscaron otras cosas para adorar. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire que el escritor a los Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso lo entendemos, ¿por qué? Es por la fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe qué es envanecerse en el razonamiento? ¿Cuál es la ciencia que habla del razonamiento? Es la filosofía. Y no estoy diciendo que la filosofía es mala. Pero la filosofía trae más preguntas que respuestas. Póngase a filosofar. Póngase a estudiar, hermano, acerca de los filósofos más grandes y más famosos que han existido. Y llegan a conclusiones muchas veces hasta irrisorias. Pienso, luego existo. Imagine la conclusión de eso. Usted puede encontrarle mucha filosofía y mucha razón a una expresión como esa. No, yo sé que existo solamente por la razón de que soy capaz de pensar. No, tú no existes por eso. Tú existes porque hubo un ser que te creó y te dio la capacidad de pensar, de razonar, te dio libre albedrío. Puso en ti un alma, una conciencia. Y todo busque, hermano, la razón de cualquier filósofo. Ahonde estudie filosofía, lo que quiera. Y estudié filosofía y en el colegio me llamaba mucho la atención. Y me gustaba. Pero sí sé que la filosofía trae más preguntas que respuestas. Mientras que el evangelio no. El evangelio trae respuestas, trae una palabra clara. De hecho, es una palabra simple, una palabra sencilla. Y la respuesta más grande, hermano, que encontramos en la Biblia acerca de la verdad de Dios se llama Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cualquier pregunta que usted tenga, enfóquela en Cristo y en Cristo encuentra la esencia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, pero el hombre prefirió envanecerse en su filosofía, en su razonamiento. Dice, en su necio corazón. Y como su corazón era necio, dice la Biblia que fue entenebrecido. Dice la palabra del Señor, por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del evangelio. El ser humano tiene los ojos vendados y vendidos también. Y entonces por esa razón dice acá el texto que Dios los entregó en 3 veces. Dios los entregó en 3 veces. Verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces dice el verso número 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En 3 veces los entregó. Quiere decir, porque es que aquí está hablando de varias cosas. Cuando dice que los entregó a la inmundicia, está hablando de las prácticas sexuales, de todo tipo de desviaciones y depravaciones sexuales, porque habla de la concupiscencia de sus corazones. Dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y deshonrando el cuerpo, hermano, pues echaron a Dios de sus vidas. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si yo echo a Dios de mi vida, ¿cómo voy a querer que en mi vida hayan cosas buenas? Si lo único bueno que hay en la vida es Dios. Y lo único bueno que hay en la vida proviene de Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que existe proviene de Dios, porque el diablo no hace nada bueno. El diablo no vino sino a robar, a matar y a destruir, eso dice la Biblia. Solamente vino a esas 3 cosas.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y viene la consecuencia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando del sexo anal. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, el homosexualismo. O usted entiende otra cosa. Si entiende otra cosa, estoy abierto a que me la explique. Pero yo entiendo este texto, lo que está diciendo. Quiere decir que todas esas prácticas vienen, ¿por qué? Porque Dios entregó al hombre a pasiones vergonzosas. Porque Dios entregó al hombre a todo eso. El homosexualismo es un castigo de Dios. Y como ellos, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, o sea, el entendimiento de ellos. Dios no se los encegueció, pero Dios le dijo al diablo que lo hiciera. Porque Dios le dijo al diablo que lo hiciera. Porque cuando Dios habla, el diablo obedece. Obedece a veces más el diablo, hermano, que muchos que se dicen ser creyentes. Un amén ahí como a crédito, como braviadito. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dígame la listica. Dígame la listica. Y sabe que el apóstol Pablo se la repite a Timoteo. Mira la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dígame si usted no conoce alguno de esos por ahí. Yo he visto más de uno de esos por ahí. Más de uno he visto por ahí. Con esas características. ¿Y eso es qué? Eso es la consecuencia de desconocer a Dios, de darle la espalda, de negarlo. La Biblia a los que niegan a Dios les llama necios. Es una necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hacen obras abominables, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, antes de presentar la justificación y la gracia y la misericordia de Dios en esta carta a los romanos, entonces le presenta al ser humano la culpa del pecado. Porque cuando el hombre entiende que es culpable, es porque el Espíritu Santo ya está haciendo una obra. Recuerde el texto que hablamos ahora, porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, juicio y de pecado. Si usted está entendiendo este mensaje, si usted está comprendiendo este mensaje, si usted entiende que usted de alguna manera forma parte de esa lista que acabamos de leer, por lo que sea que diga mentiras, de alguna manera está en esa lista. Si usted entiende eso, quiere decir que el Espíritu Santo ya está haciendo una obra en usted.
que el Espíritu de Dios está interesado en usted, que hay un propósito de parte de Dios en su vida. ¿Para qué? Para cambiar todo eso y para librarlo a usted de la culpa, y no solamente de la culpa, sino de la consecuencia que todo esto trae. Y la consecuencia de todo esto ni siquiera es la depravación, la degradación. No, la consecuencia de todo eso es la condenación, hermano. Porque no es que Dios quiera condenar a la gente, no. Ay, Dios tan bueno y quiere condenar a la gente. No, la Biblia dice porque Dios no quiere, porque Dios no quiere, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Hoy es el día de salvación. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Clamad a Él entre tanto que está cercano. Dios nos quiere mostrar, hermanos, la justificación, pero para entender la justificación tenemos que comprender el hecho de que somos pecadores, de que somos culpables y que hay una sentencia de condenación sobre nuestra cabeza, pero que Cristo en la cruz del Calvario, hermano, ha pagado el precio, pero ¿para quiénes? Para los que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Es que hay un requisito y ni siquiera es muy complicado. No es que usted se tenga que ir caminando por no sé hasta dónde con los zapatos llenos de arroz. No se trata. No es de coger un látigo e inmolarse usted mismo, no. No es meterse un mes en ayuno, tampoco. Es simplemente creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Alabanzas al nombre de Jesús. Solamente creer. Pero no creer que Dios hace milagros. Todo eso forma parte de la fe. Pero a mí no me mueve que Dios haga milagros. A mí lo que me mueve, hermano, es que Él se hizo hombre, entregó su vida en la cruz del Calvario y me salvó. Lo único que me interesa. Si hace milagros o no los hace, no me interesa. Gracias a Dios por los milagros. Y los testificamos y nos gozamos. Mi nieto es un gran milagro y me gozo en ello. Pero lo más grande que yo tengo no son los milagros. Lo más grande que tengo es que Él me ha llamado, se ha fijado en mí, me ha perdonado, me quiere salvar, hermano. Tiene una corona reservada para mí en el cielo. Tiene algo reservado, hermano, para mí. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y les dice a los discípulos: y ustedes saben el camino. ¿Y cuál es el camino? Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Este mensaje no se trata del pecado, no se trata de la maldad, se trata es de que Cristo te quiere salvar a ti, no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Dios quiere salvar tu alma y tiene un lugar especial para ti. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero creer en Él, luego negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Así es sencillo. Así es sencillo, con Dios es esto. Y dejar que Dios transforme tu corazón, y en la medida que vas comiendo la palabra, vas sintiendo una transformación, un cambio profundo, y entonces tu tristeza se va cambiando en gozo, hermano. Ese dolor se va cambiando en alegría, en bendición, y a lo último vas a sentir un gozo tan grande que de aquí no te saca nadie. ¿Usted por qué mantiene en esa iglesia? Porque allá encontré algo glorioso, allá encontré algo maravilloso, allá me encontré con el Rey de la Gloria, allá encontré salvación, allá transformaron mi ser, perdonaron mi pecado, libraron mi alma.
¿Y quién hizo eso? Se llama Jesucristo. Él es el que me ha salvado. Él es el que me ha tomado. Él es el que me ha redimido y le ha dado revelación a mi mente para conocerlo, para entenderlo. Y estamos en el verdadero, dice Pablo, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Dios te bendiga. Si te gustó esta predicación, te invitamos para que te suscribas y nos sigas en nuestro canal de YouTube. Hay mucha palabra para tu vida. También estamos en las diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify y en Facebook. Estamos seguros de que esta palabra será de gran bendición para tu vida.